La secretaria gremial de docentes autoconvocados, Nilda Patiño. Patiño, ¿cómo le va? Buen día, Fernando lo saluda, ¿cómo anda? Hola Fernando, buen día. Gracias por Ando, atendernos. con eso nomás. Sí, bueno, no, le decía recién que se está hablando poco de la convencional constituyente, ¿no? En realidad creo que yo no sé si comparte un poco la idea, el otro día lo charlábamos acá entre nosotros, ¿no? Que está como muy vaciada esta campaña, ¿no? Si Sí, la oposición intentando morderse la cola y Fran haciendo lo que hace en cada campaña, que al final de cuentas el candidato es él, pero como que sí. no se habla mucho de la convención constituyente, que es algo tan Bueno, importante, ¿no? exactamente. Nosotros, la otra vez hablando con otra radio que tiene diario, publicó lo que nosotros empezamos a charlar internamente y no nos dio el tiempo para comunicarlo hacia afuera todavía. Por esto que te decía, ando, porque los problemas son muchísimos sumados a los que cada uno tiene personalmente. Nosotros lo que sentimos es que al mezclarse todo, siempre una discusión que la tengo eterna, porque milité en un partido de izquierda que la consigna era constituyente, y yo le decía, vos no podés llamar una constituyente si el pueblo no entiende de qué se trata una constituyente, ¿no? Y esto yo siento que va mezclado, que la gente aparte le dicen, mete boleta completa y listo, y yo decía, no, tenemos que salir a explicar a la población qué es la Constitución, qué es una constituyente y por qué es importante. Y digo, yo honestamente tengo mucho temor, gane quien gane, porque creo que el oficialismo que convocó a la constituyente ya tiene su libro. Sí. Y temo mucho esto, porque si yo no te dejo hablar, no te dejo participar, o por lo menos no te cuento qué es lo que voy a hacer, que voy a ir a votar, ¿no? Porque tiene que saber la gente que cuando va a votar constituyente, le está votando lo que ese señor va a hacer en esa asamblea. Y cuando escucho a alguno de la oposición, intento calmarme diciendo, está diciendo gilada porque no estudió nada, porque no sabe, porque si es cierto lo que está diciendo, tengo que correr a buscar la boleta azul, ¿entendés? Es terrible la disyuntiva en la que nos pusieron todos, el oficialismo y la oposición, porque a esta altura yo no siento que sean oposición. Sí. Y a veces siento que desde ¿Por qué siente, somos digamos? la mayor oposición y por eso la pasamos bastante difícil, Claro, ¿no? ¿por qué cree eso que no, que es guau oposición, como dice usted? Claro, porque yo digo en esto, si vos tenés ganas de ganar la elección, de la que sea, la constituyente, la de diputados, o sea, discutir estrategia, ver en qué coincidís con el otro. O sea, nosotros hemos hecho medidas de fuerza con gremios que no coincidimos totalmente, pero bueno, coincidíamos en la necesidad de la lucha salarial, de que había que hacer una medida nacional. Y en la medida de nuestra fuerza, porque no somos CETERA, porque no somos la CGT, nosotros hacíamos una medida que intentaba ser nacional. Entonces acá hay gente que tiene recursos, que hoy incluso tiene el gobierno nacional. No, yo no lo veo, están peleando por la migaja. Les interesa hacer oposición desde esa migaja, ¿no? Es muy doloroso para quienes hacemos un esfuerzo diario, no solo para la campaña, porque esa es la diferencia, que nosotros estamos en el día a día y no es solo la campaña, y es para que estemos mejor, por lo menos nuestro sector, ¿no? Por ejemplo, ayer, hablando con una docente que viene a auditoría, sí, pero viste que ahora nosotros cuando vamos y hay mucha gente, esperamos afuera. ¿Cómo que esperar afuera? Y sí, y ahí me acordé que un día fui a hacer un trámite y había gente haciendo cola, pero yo, encerrada en mi trámite, no pregunté por qué estaban haciendo cola afuera. Claro, por esta cuestión de las enfermedades respiratorias y demás, y que no debe haber aglomeración, pero hay gente que está enferma, ¿entendés? Y espera afuera, en la llovizna, en la intemperie, en el frío. Entonces, esas cosas son cotidianas, no importa Claro. si hay elección, no hay elección. Nadie las mira, a veces me incluyo, yo tampoco Claro. estoy metida en mi mundo. Sí, no, pero además creo que muchas veces estas cosas, por más que uno las vea, como que las termina, hoy que están tan de moda esta palabra, normalizando, ¿no? Bueno, así Sí, nomás, sí, y así así es. nomás, y así nomás, y así nomás. Entonces, y no cambia, y no va a cambiar, parece, ¿no? Y bueno, y en esto que te decía que por qué oposición, yo digo, hago una gran declaración y listo, ya está, ya cubrí mi cuota de ciudadanía. No, hay que trabajar después de esa declaración para que se solucione eso, y hay que seguirle, ¿viste? No como una gran primicia y tiré y ya está, y no tomo más esa noticia para desarrollarla y ver qué pasó. Entonces yo siento eso, y te digo, tanto del oficialismo como de la oposición,
O sea, no le importamos las personas. Tuve la posibilidad de hablar el lunes con un funcionario medio, diríamos, de educación, y yo le decía, yo quiero hablar con el dirigente político, no quiero hablar con un técnico. Yo sé lo que me va a decir el técnico, la ley dice, no hay plata. No, yo quiero hablar con el dirigente político, el que dice que tiene parte de la conducción de esta organización provincial y que se plantea, por lo menos lo dice el gobernador, hasta desarmarse en los discursos, de que este es un Estado distinto al modelo nacional. Pero si vos la respuesta que me das es no hay plata, disculpame, hermano, claro. O sea, y ahí le entiendo al compañero cuando enojado, vota y me dice, no me digas eso, porque sabés, yo quiero votar en contra de mi director que me maltrata, del delegado zonal que acomoda a su familia, del intendente que hace tal cosa, ¿entendés? Y para ellos ese es el Estado. Entonces cuando el gobernador dice porque el Estado, porque nosotros somos buenos y los otros son los malos, la gente vive con un Estado malo ahí al lado. Claro. Y esa es su Estado, la autoridad más próxima. Entonces le decía a este funcionario, ¿cómo me puede explicar usted que 28 estudiantes del profesorado de Ciencia de la Educación de Juárez están pidiendo desde el año pasado que le designen una profesora de práctica para poder tener el título? Entonces el Estado provincial invirtió en ellos, es cierto que ellos terminaron después, que la corte se cerró, pero bueno, terminaron. Y vamos a perder todos los formoseños, 26 profesionales por no pagarle el sueldo a una profesora que haga de prácticas. Entonces, estas son las cuestiones que yo veo que le decía, yo siento que estamos hablando al cohete, le digo a mis compañeros, y que encima parece que nosotros estamos equivocados del lado del mostrador que estamos, porque, te digo, o sea, voy a hablar con la directora de secundaria y le digo, ¿usted sabe que están dando menos horas cátedra en el anexo de Villa Trinidad o Pueblo de Dios? Y me mira como que yo le estoy diciendo, ¿viste que hoy hace menos frío? ¿No crees que hizo algo? Claro, sí. Y esos chicos están teniendo 5 horas de matemáticas en vez de tener 10. Ahora, usted ayer veía y ADF organizó, de hecho, una reunión con algunos de los candidatos a convencionales constituyentes y la que le tocó hablar fue la candidata Karina Jiménez, que es profesora, y dijo que los 25 años no se tocan, que es un tema que ustedes tienen cierto temor de que pase, que estos 25 años para jubilarse de los docentes se terminen tocando. Dice que cuando uno es viejo, yo le contaba a los compañeros, porque todo tiene que ver con esto que te decía, la publicación que se hizo en un medio después de una declaración mía, en otra radio. Nosotros en el 2003, vos recordarás, nosotros participamos de la elección de tales constituyentes, porque en esa oportunidad el gobernador, el único anuncio de reforma que hace cuando anuncia la reforma, habla de la jubilación docente. Y eso nos movilizó a todos y salimos a consultar y terminamos siendo una lista de candidatos convencionales constituyentes. Y con Tolosa, contaba yo, a la Comisión de Educación semanalmente. No me acuerdo qué día se reunían y nosotros nos íbamos a hablar con Dazo, era el que era presidente de la comisión, y nos dijo el último día, así como dijo Karina Jiménez, la jubilación docente no se toca. Y nosotros vinimos contentos. Sí. Yo todavía recuerdo cómo nos abrazamos y nos felicitábamos en la esquina de Rivadavia y Pringles, porque nuestro sindicato estaba en Pringles. Y cuando leímos el texto, le agregaron una oración. Dice, la ley establecerá los casos en que será obligatoria. Eso no estaba. Claro. Y nosotros tenemos ahora la historia reciente de Chaco, donde la ministra de Educación, la hermana del actual senador, dijo que era hora que se vayan los viejos, no se miró ella en el espejo, aclaro yo, y anunció una jubilación de oficio incluso. Hubo una gran rebelión de sindicatos y ahora pareciera que está todo parado, porque también los chaqueños tienen por ley y demás, y la Constitución y el Estatuto. Pero viste que cuando uno se quemó con leche, ve la vaca y llora. Bueno, pero de hecho, a ver, en el 2016 hubo un cambio en la jubilación. Es decir, hubo un cambio para la edad de los que están en el Estado. No para ustedes no, pero sí cambió la forma del cálculo de jubilación. Pero nosotros, el cálculo, eso ya es una discusión. Sí, cambió todo. Me enteré de otras cosas que nosotros no miramos en el 2016 también, que hay un haber jubilatorio máximo. Eso lo aprendí hace poco acompañando a una docente que me decía, me están robando, me pagan mal, y cuando llegamos a la caja dice, no, pero usted supera la máximo. ¿Cómo? O sea, a ver, el haber máximo no le pueden pagar más de lo que dice esa reglamentación. Exacto.
No, bueno, Entonces, lo del piso ya conocía, ahora lo del techo ya es... O sea, tenemos piso y techo, digamos, ¿no? No, por eso yo tampoco dice que hay una ley nacional y que Formosa en el 2016, cuando se adecua a la ley nacional, tiene eso. Solamente los que cobran más del haber máximo pueden ser a los policías, que viste que ellos no son jubilados sino retirados, y los jueces, obviamente, ¿no? Yo me enteré ese día porque la compañera, encima ella trabajaba en educación en la parte de jubilaciones, entonces ella sacaba el cálculo y buscaba el 82 y le faltaba y le dice, no, pero pasa que vos tenías 2 cargos en el barrio Juan Domingo Perón con 80% de zona y entonces superaste la... Y dice que cuando sube el piso, sube el techo también, ¿no? Digo eso porque a mí me dice, pues salí a explicar, no, ni en pedo, viste que van a matar al mensajero. Claro. Sí. No, pero a los compañeros que tengo confianza y que por ahí permanecen en el sistema porque quieren acumular más años para poder ganar más, le digo, andá y saca el cálculo y ve si no te lo van a pagar. Y además esta acumulación, digamos, está bien, los últimos 10 años son los que se toman como referencia después, pero además si uno se pasa de la edad jubilatoria tampoco se lo contabilizan con esa modificación del 2010. Yo ya estoy recontrapasada, pero tengo claro que jubilarme es morirme en la pobreza. Sí. Porque... O sea que para ustedes igualmente existe el temor, no sé si temor, preocupación, podemos decir, de que efectivamente puedan introducir algún cambio en esta jubilación. Es que todos pueden hacerlo, ¿viste? Porque te digo, esa vez yo no me olvido, o sea, pero ya murió mi testigo, o sea, Contralosa nos dijo, no se toca, y nosotros fuimos re contentos. Sí, no tocaron el requisito eso, pero le agregaron una oración. A veces una coma, una letra. Yo me acuerdo cuando nos transfirieron los servicios educativos de Nación a provincia, y más que nada eran compañeros de Clorinda, una discusión porque se querían jubilar, y entonces era, si decía y, quedaban afuera de la jubilación ellos. Entonces los que eran nacionales transferidos. Entonces tenía que decir I/O, ¿entendés? A veces la gente no se da cuenta, pero una letra, una coma, cambia el sentido de la oración y te niega o te da acceso a determinados servicios, derechos y demás, ¿no? Entonces, nosotros estamos atentos, y lo que te quería contar y me distraje es, vamos a hacer público, vamos a aprovechar el feriado para terminarlo con Mirka, el análisis que estuvimos haciendo de la Constitución, y fundamentalmente contarle a la gente qué artículos creemos que no se deben tocar porque pueden poner en riesgo derechos. Este no es un tiempo de derechos, por eso también digo, ¿no? Es un tiempo cuando alguien abre una ley es para recortarla. Sí, y los gobiernos que se dicen respetar los derechos y todo lo demás aprovechan esta desalineación nacional para avanzar con esas cuestiones, porque yo me acuerdo, para recordarlo, ¿no? Después la culpa la tenía Macri o la culpa la tiene Milei. Cuando el acuerdo fue firmado entre Massa, que era titular de ANSES, y por este tema de la armonización de la Caja de Previsión Social. No, peor, la armonización empezó en el 2001. Yo no me voy a olvidar nunca el decreto 04 del 2001 del gobernador cuando congeló nuestra antigüedad. Ahí nosotros aparecemos como gremio, por eso no puedo olvidarme de ese decreto. Claro. Las fotos tienen nuestros primeros carteles. Nos congeló la antigüedad y era en el plan de armonización de la caja era con De la Rúa. O sea, hay un plan viejísimo que va traspasando todos los gobiernos, ¿no? Y determinadas acciones van encaminadas. Por eso para nosotros es muy rico cuando hablamos con otros gremios, porque vos te vas dando cuenta por dónde viene, porque en una provincia avanza por un lado, en la otra por otra, pero todos llevan al mismo lugar. Por ejemplo, anoche vamos a la segunda reunión que hacemos con Chaco, los autoconvocados de Corrientes, Misiones, y a veces participa Santiago del Estero. Y estamos analizando la composición de nuestros salarios. Y son parecidas. Y algún gobernador avanzó más que otro en una cosa, el otro más que en otro, pero son repícaros. Y lo que decimos es que nosotros como sector, como clase, no nos juntamos. Y ellos no importa el partido político que sean. Se pasan recetas, se juntan. Y esa preocupación es la que nosotros tenemos frente a la constituyente, al desconocimiento, y decimos que la gente va a votar porque le gusta la cara, porque es más amigo, porque le odia al otro, pero no le va a preguntar al constituyente, ¿usted qué va a votar? Por ejemplo, si yo digo que el agua es un derecho, no me pueden cortar el agua. Claro.
pero si yo digo que el agua es un servicio, me pueden cortar el agua. Entonces cosas así. Y te decía, escuché a algunos de los candidatos de la oposición decir que quieren tocar los derechos laborales para poder favorecer la inversión privada en Formosa. ¡Va épico! Eso traducido al castellano quiere decir, vamos a sacarle derecho a los trabajadores para que vengan los y puedan explotarlo. O sea, no nos embromemos. No. Por eso te digo, nosotros tenemos mucha preocupación por la constituyente. La constituyente va a establecer las reglas de juego de acá a unos años. Sí, totalmente. Y después los recursos, saber qué pasa con el litio. Nadie nos contó más nada. ¿Te acordás? Grandes anuncios. Bueno, que están ahí con Palmar Largo, en esta exploración que se está haciendo. Pero yo cuando viajo siempre pido llegar a Palmar Largo. Voy y miro ahí desde afuera y veo cómo cambia la cartelería. Y me cruzo con camiones y le pregunto a los pobladores, ¿ustedes saben? ¿Llevan gas? ¿Qué hacen? ¿Qué son esos que están ahí en esa especie de casitas rodantes? Entonces yo creo que la gente está mirando y la oposición quiere que miremos si el gobernador va a ser reelecto o no. A mí me parece que hay otras cosas que van a estar en juego ahí, en función incluso de los considerandos del decreto de la convocatoria. Sí. ¿No? Que se dice delimitar la cuestión de la nación y la provincia y demás hierba, creo que tiene que ver con los recursos naturales. Le agradezco su tiempo, muy amable, le envío un abrazo. No, gracias a vos, y cuando tengamos terminado este estudio de la Constitución se lo vamos a estar mandando. Muy bien, agradecido. Y te adelanto que estamos invitando, ayer hicimos las primeras invitaciones a una reunión el próximo jueves en la plaza de dirigentes gremiales y de trabajadores de distintos sectores a la tarde. Cada uno llevará su equipo de mate, vamos a poner unas sillas, va a haber un micrófono y hablar un poco de la realidad salarial de cada sector. Lo hacemos fuera del horario de trabajo para que todos puedan ir, y si no van sus dirigentes, que vayan los trabajadores, pero nos parece que es urgente empezar a hablar del salario que no alcanza. Patiño, gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, Nilda Patiño, secretaria gremial de docentes autoconvocados. Estamos a 17 días de la elección y esto